Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes o noches, tanto en América como en España. El día de hoy traigo a una invitada muy importante, como todos los que han estado acompañándome en estos lives, y es precisamente la licenciada en psicología Neri Carolina Mijares. Ella nos va a venir a hablar de este tema bien importante que es precisamente si existe el abuso psicopático en las terapias. Es un tema que yo creo que lo tenemos que abordar desde la perspectiva bastante a las personas que nos están acompañando en este momento. Este es un tema bien relevante y bueno, yo ya espero, Neri, ya te acepté, a ver si podemos entablar, porque las personas que intentaron acompañarnos hace 2 domingos por el problema que hubo en internet, pues tuvimos obviamente dificultades para poder hacer el live. Esperamos que este sí podamos realizarlo tranquilamente, ¿no? Así es que bueno, igual, Neri, hay que poner tu video a tiempo para que podamos tener la conexión, ¿sí? Mientras tanto, voy a leer, pues ahora sí, lo más importante de nuestra invitada del día de hoy, que es, bueno, es Neri Carolina Mijares. Ella es psicóloga venezolana, docente universitaria, egresada del Poder Judicial. Actualmente trabaja como psicóloga en el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Es experta en violencia de género, de psicópatas clínicos e integrados, así como de personas con el trastorno de personalidad narcisista. Entonces, bueno, estoy a la espera de que ya Neri se conecte, porque créanme que este tema está en efervescencia. ¿Y por qué? Porque yo creo que todos los días las personas que nos dedicamos a este rubro tenemos contacto con personas que se acercan a nosotros a pedir ayuda, a pedir consejo, y tristemente en algunos casos vienen ya revictimizadas por tratamientos que no han sido lo suficientemente adecuados y obviamente personalizados acorde a la historia del paciente, lo que ha contribuido en muchas ocasiones a que exista como una especie de retroceso en dado caso que se haya presentado algún avance para poder ayudar a esta persona a salir de ese estado emocional, o también algún tipo de trastorno que presente, como puede ser el TEP, no el TAG o el de la depresión crónica. Entonces, en muchas ocasiones cuando y somos humanos, lo tenemos que decir, pues no todos sabemos todo, sí, pero yo creo que también aquí lo más importante es ser honesto y decir, mira, ¿sabes qué? Yo llegué a mi techo psicológico, que eso así se llama. Este es mi techo psicológico, no tengo las herramientas para abordar el tema que tú presentas, y te voy a remitir a otra persona para que esta pues te pueda atender, ¿no? Como te lo mereces. En muchas ocasiones me dice, a ver, ahora sí, yo creo que ya estamos listas, Neri. Ay, Ahora sí, ya. sí, pero ya va, que hay algo con la cámara. Ahí Ay, por fin. está. Por fin, gracias. Ya después, ya te presenté. Así es que mientras estabas tratando de conectarte, pero bueno, Pero ya. ya estamos juntas, Mary. Por fin, después ya ves que hace 2 domingos lo intentamos y nada más que el sol, la tormenta geomagnética, el internet, no sé, no permitió, pero ahora sí, ¿verdad? Ok, Neri, vamos adelante, ya que te tengo aquí. La primera pregunta, Ajá. ¿consideras tú que pueda existir abuso psicopático en las terapias? Sí. Va, Ok. considero que va desde la manipulación de los medios, de la publicidad engañosa, desde la estafa no solo emocional para los pacientes, entre comillas, o dependiendo de quien Ujú. esté realizando la terapia, clientes, porque lamentablemente
algunos ven a los pacientes, a las personas que solicitan los servicios terapéuticos, psicológicos, como clientes, como un número, y la manipulación, los manipuladores, los estafadores, hay una amplia gama. ¿Okay? Ahora, ¿quién hace las terapias? Ese es un punto que considero que es importante aclarar, porque lamentablemente el intrusismo a nivel de las terapias psicológicas es muy grande. ¿Y muy grande por qué? Porque hay personas que estafan, que se lucran y ven a las personas que tienen problemas psicológicos, en el caso de la cuenta de Creciendo en Positivo, que está más enfocada a las víctimas y a las víctimas de abuso psicopático y narcisista. Son personas que no solo han sido vulneradas en lo más profundo, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel económico, a nivel sexual, prácticamente en todos los ámbitos de su vida, y buscan muchas desesperadamente, lamentablemente, una salida rápida, una solución rápida. ¿Por qué? Porque quiero salir de esto, porque quiero dejar de sufrir, porque quiero olvidar. ¿Y en qué te convierte paradójicamente? En presa fácil. ¿Y en presa fácil de qué? De que si yo, siendo terapeuta, no necesariamente psicólogo, sino que ofrezco, tanto a nivel presencial como en línea, mi publicidad es acompañamiento psicológico a víctimas de abuso narcisista, a víctimas de abuso psicopático, y no hay manera de verificar si es psicólogo o no es psicólogo, si es coach emocional, ontológico, si es psiquiatra, si no tiene ninguna preparación académica, porque un flyer, un post puede decir cualquier cosa, pero no realmente puede determinar si realmente quien te va a hacer la terapia tiene las competencias necesarias, la formación, la capacitación para hacer el trabajo que está ofreciendo. Cuando somos psicólogos, tú y yo, trabajamos en el área de la salud mental, sabemos que no todas las víctimas o no todos los pacientes que tienen, por ejemplo, depresión, son iguales. Yo no puedo tratar de manera estándar a todas las víctimas de violencia, entre comillas. Es decir, una terapia psicológica o terapia a víctimas de sano en 5 meses, en 4 meses, en 3 meses. Y lo público, en 2 meses. ¿Quién va a tener, entre comillas, más pacientes? Quien me ofrezca que me va a sanar en 2 meses. Obvio. Quien me ofrezca que entre, acaba conmigo, acaba con mi sufrimiento, acaba con mi dolor. Pero si como paciente aprendes a detectar las banderas rojas, las señales de alarma, no solo en el común, no solo para las relaciones de pareja, para las relaciones laborales, de amistad, sino también en asuntos que tienen que ser tan importantes como tu salud física y tu salud mental. Si yo me fracturo este brazo, yo, por ejemplo, no voy a ir a un oftalmólogo. Es médico. Los dos son médicos. Si me tienen que operar, ¿quién me va a operar? El traumatólogo. O sea, cada quien en lo suyo. Si eres psicólogo, ¿cuál es tu formación? ¿Cuál es tu experiencia? Si no eres psicólogo, entonces hay que averiguar, porque esta persona dice con tanta firmeza que en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses, ya vas a estar libre
de todo trauma. Si yo tengo 23 años en una relación de violencia y de maltrato, ¿realmente consideras que en 10 sesiones tú vas a estar bien? No. ¿Realmente consideras que, porque es que sabemos que trabajamos con seres humanos, no es una receta para hacer una torta, que te dice la receta, tantas tazas de arroz, tantas de harina, de leche, y 1 hora al horno y en 1 hora está listo, punto. Ahí sí, pero a nivel mental, si tú tienes un jefe que es un psicópata y tiene a su cargo en la línea de mando 5 empleados, cada empleado, cada trabajador va a ser afectado de manera diferente y es la misma Claro. persona. Comparten 8 horas, 10 horas en el lugar de trabajo, pero a unos les va a afectar más, a otros menos. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores personales. A miembros de una misma familia, y lo vemos en terapia, de uno o ambos progenitores narcisistas o psicópatas, violentos, todos los hijos psicológicamente no están iguales, porque algunos sí logran salir y decir, yo me voy, yo rompo con esto, yo inicio terapia, yo voy a superar, y porque otros no, están criados en el mismo lugar. Entonces, obviamente, y digo obviamente, esos 3 hijos, por ejemplo, esos 6 hijos, no van a sanar al mismo tiempo. Quien te ofrezca que en tantas sesiones va a acabar con tu trauma, con los flashbacks, con tu depresión, con tu ansiedad, te está estafando. Y te está estafando ¿por qué? Porque hay un mínimo, y no lo digo yo, no lo dices tú, hay un mínimo, y eso sí lo voy a leer, que establece la Asociación Estadounidense de Psicología, donde en el año 2013 publicó unas estadísticas sobre el número de sesiones necesarias para que un paciente perciba cambios. Se necesitan entre 15 y 20 sesiones para que aproximadamente el 50% de los pacientes continúen de manera autónoma. Otro factor que encontraron ellos es la susceptibilidad a recaídas. Algunos trastornos necesitan una intervención terapéutica más larga y eso lo sabemos. Total. O sea, no es lo mismo una víctima de abuso narcisista y psicopático con un antecedente de depresión a otra víctima que no tenga ese antecedente, pero que a raíz de haya desarrollado la depresión. Así hayan tenido una relación de pareja, entre comillas, la misma cantidad de tiempo, es decir, una duró 1 año y la otra duró 1 año. Son personas distintas, o inclusive con la misma, con el mismo hombre o la misma mujer. Entonces, cuando vemos que son depredadores seriales, ¿verdad? Psicológicos, y hay víctimas que lamentablemente han fallecido porque las han asesinado estos seres o porque han sido inducidas al suicidio, ¿verdad? Claro. Pero ¿por qué otras parejas de esa misma víctima, sea hombre o mujer, sí sobrevivieron? Era la misma Porque aquí persona. depende, pero Era es que aquí, y perdón que te interrumpa, aquí obviamente depende de la esencia de cada persona. exactamente. Esa Y es la variable. esa es la variable. Entonces, si yo le voy a dar terapia psicológica a estas 2 víctimas de esta misma agresora o de este mismo psicópata, las 2 personas van a sanar al mismo tiempo. Las 2 No, personas van a necesitar la misma cantidad de sesiones. Imposible. no. Entonces, ¿cómo voy a ofrecerte a ti una cantidad de sesiones fijas cuando ni siquiera he tenido una sesión terapéutica con el paciente? No, no, no. Desconoce detrás. Entonces,
¿Qué hablamos aquí? Estamos hablando de víctimas de abuso psicopático, estamos hablando de víctimas de abuso narcisista, estamos hablando de víctimas de abuso sexual. Tú, una víctima de abuso sexual, así haya sido un solo evento, es decir, a la mujer o al hombre se lo violaron una sola vez. En 10 sesiones, en 2 meses, tú olvidas todo lo que te sucedió, tú estás recuperado, empoderado. ¿Qué es eso? No. Que yo me estoy Y fíjate aprovechando que, de claro, y claro. esa seguridad. Y aquí fíjate, sí, y perdón que te interrumpa, Neri, porque aquí esto es bien importante mencionarlo. Fíjate que ahorita es lo que está prevaleciendo. O sea, el decir, no, en 2 meses, en 8 sesiones, en 15 sesiones, no, no es así. Cada persona tiene un proceso bien diferente y sobre todo, ¿en qué se basa? Pues en el proceso cognitivo. ¿Y qué es el proceso cognitivo? Es la capacidad que cada individuo tiene para poder procesar, analizar, estructurar la información que está recibiendo, eso por un lado, y por otro, muy relacionado con la percepción que esta persona tiene con el mundo y hacia el mundo. Entonces, estos dos elementos se compaginan y son los que pueden obviamente provocar el cambio. Lo que tú decías, no es lo mismo que un hijo de una pareja que los dos son narcisistas, el hijo varón salga más rápido que la hija. Eso es normal. ¿Por qué? Pues porque el proceso cognitivo del varón tal vez porque no estuvo muy expuesto, porque afortunadamente sus años de exposición con estos padres no fueron tantos porque ambos estaban trabajando XX, diferente a la historia de la hermana, que ella sí tuvo más exposición al daño y por ende pues recibió el impacto más frecuentemente. Entonces, esto que mencionas es bien importante y fíjate que aquí yo que ahorita estoy estudiando un diplomado con esta Pat Ogen, que es una especialista también en la psicoterapia sensoriomotriz, junto con esta Janine Fisher, que ella trabaja para el Trauma Center, donde está al lado del terapeuta número 1 a nivel mundial, que es el doctor Bessel van der Kolk, que todo el mundo podemos tener acceso a su libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, que es experto ese hombre precisamente en este tipo de traumas. Ahí están diciendo claramente, ¿sí? El acercamiento que se debe de haber entre un terapeuta y un paciente se basan ellos en lo que decía Kurtz. ¿Y qué decía Kurtz en el libro del método Hakomi? Kurtz decía y enseñaba a sus estudiantes, por favor, en el primer contacto, en la primera entrevista diagnóstico que tengas con el paciente, usa un lenguaje sencillo, un lenguaje donde puedas realmente conectar. ¿Por qué? Porque el objetivo es llegar a la parte infantil de esa persona para poder empezar a sacar la mayor parte de recuerdos traumáticos que permita. Entonces, cuando estamos con una persona, un terapeuta, como los que has mencionado, que venden estas curas milagrosas, pues ¿tú crees realmente que ellos puedan tener esta sensibilidad de poder leer al paciente, ya sea online o presencial? Y estoy diciendo, leyéndolo no solo a nivel verbal, que sabemos que a nivel verbal pues obtenemos información. Aquí hay que leer a nivel no verbal, que ahí es donde más tenemos toda la información y podemos corroborar si efectivamente lo que nos está diciendo concuerda con la postura del cuerpo, los ojos, las gesticulaciones, etcétera, etcétera, porque ese es un combo en el que los terapeutas nos podemos empezar a mover y poder también tener una mejor guía para llevar una buena terapia a ese paciente, Ajá. ¿no? Lo otro, más allá, Pati, excelente lo que explicas, del tiempo de duración de la terapia. Tiene que ver también con que por lo general quienes ofrecen una cura en un tiempo determinado
hacen la salvedad, que es lo que te genera más suspicacia, de esto ocurre o esto ocurrirá solo si, el solo si es las letras pequeñitas del contrato, solo si pones de tu parte, solo si te esfuerzas, solo si tienes fuerza de voluntad, solo si y solo si y solo si. Cuando te pones a ver, el solo sí depende de ti, es decir, tú te quieres curar rápido y como tú quieres salir de esto, tú quieres olvidar, tú dices, no, es este terapeuta, le pago, pero a las 4 semanas o a las 12 semanas, a los 6 meses, a los 5 meses te das cuenta de que no sanaste. Claro, te revictimizó porque es que no sanaste por culpa tuya, porque yo te Claro. dije, depende de ti, no pusiste de tu parte, no tuviste fuerza de voluntad y no me libero de culpas, me libero de responsabilidades que nunca lo tuve, porque cuando yo ofrezco terapia psicológica y digo en tanto tiempo, en tantas horas, sí y solo sí, tú haces esto, esto y esto, ya va, eres tú y yo, y la otra parte, y lo que tú traes, y me ofrece esto, pero esa persona ni siquiera ha hablado conmigo. Claro. O sea, ni siquiera ha hablado conmigo. Entonces tú dices, ya va, ¿qué es esto? Entonces, cuando termina ese proceso, obviamente vas a estar peor de como iniciaste, porque Total. pagas, hiciste una inversión, depositaste tu fe, tu esperanza y tu confianza en el otro, en alguien que a lo mejor tenía un marketing tremendo, una publicidad, una cantidad de seguidores, pero estoy igual, pero los procesos siguen y siguen porque, como tú dices, está lo que me dices, pero lo que no me dices, me dice más que tus palabras. ¿Por qué? Claro. Porque hay una coherencia o no, congruencia o incongruencia entre lo que me estás diciendo y lo que yo veo en tu mirada. Cuando tú tienes un paciente depresivo que te dice, yo estoy bien, yo he superado, pero tú ves su mirada, su lenguaje corporal, tú dices, aquella que no lo puede detectar quien no sea un profesional de la salud mental. Un, alguien que se ofrezca como acompañante, terapeuta de víctimas o de personas con depresión, con ansiedad, con estrés, tratamientos antiestrés, como que si el estrés se cura, no sé, yéndote a No, la playa, yéndote a una cápsula de relajación y tú no, sales de ahí como nueva. Ya va, los factores estresantes tuyos no son los mismos míos, así compartamos la misma casa. Lo que a mí me estresa no es lo mismo que te estresa a ti, tu realidad fue puertas afuera, es una diferente a la mía. O sea, claro. tú tienes un ambiente en el que te desenvuelves y yo tengo otro, lo que me puede generar a mí ansiedad, estrés, tristeza, frustración, es muy distinto. Entonces, que acudamos los dos al mismo terapeuta y que en el mismo tiempo vamos a estar bien, no es No, posible. Cuando tú como terapeuta, seas o no seas psicólogo, estés haciendo intrusismo profesional y tú induzcas a alguien al suicidio por tu mala praxis, claro que es posible. Y no te estás haciendo responsable, no te vas a sentir culpable porque es que desde el principio te dije, el culpable eres tú. Entonces, ¿a qué hablamos de qué? De psicopatía en las terapias. Por supuesto que sí, porque yo estoy claro. aprovechando de un nicho, porque estoy viendo esto como un negocio. La psicología no es un negocio. Trabajar con seres humanos no es un negocio. Yo, cuando las personas, no todas, te contactan a veces por primera vez, te dicen, ¿y usted cree
en 4 sesiones ya yo estoy bien. ¿O en cuántas sesiones cree usted que, que ya yo supero todo esto, que ya yo sano? Imposible. Es imposible saber. O sea, no he tenido la primera sesión contigo. No te he abordado psicológicamente, no te he diagnosticado. Para llegar al diagnóstico, ¿cuántas sesiones debes hacer? ¿Hasta qué profundidad debes llegar? No depende solo de mí, también depende de la persona en el sentido del rapport, de que te abras, de la experiencia, de cómo se dé, de yo detectar esta persona padece de depresión y comenzar a indagar como psicólogo. Fuiste diagnosticada, estuviste en medicación. Cuando la persona te dice, sí, desde adolescente fui diagnosticada con depresión, tuve tantos intentos de suicidio, y tú dices, ya va, no es el aparente foco del motivo de consulta, era, por ejemplo, la pareja, y te das cuenta, ya va, pero es que antes de la pareja hay un diagnóstico de depresión, que esta pareja a veces aprovechó esa condición para también explotarla. Que tú, como terapeuta, no la detectas y sigues caso omiso a que la persona tiene depresión y sigues insistiendo, sigues insistiendo. Señor, si tiene depresión moderada a mayor, ¿qué nivel de compromiso puede tener la persona, por ejemplo, si no tiene ganas ni siquiera de bañarse? Si yo no tengo ganas ni siquiera de levantarme de mi cama, ¿qué Claro. es? No, no tengo ganas de ir a trabajar. El éxito de esto depende de ti. Yo tengo que buscar con quién hablar. Yo tengo que determinar su núcleo de apoyo. Si la persona está sola, está desasistida. Yo tengo que ser más humana, ¿verdad? Y Obvio. no esperar. Eso lo tratamos en la próxima consulta. Nos vemos en un mes. O se acabó la sesión. Bueno, la próxima consulta seguimos. Así, ¿por qué? Porque es un negocio. Ahí me estás hablando Es que de mira, que sí, y la aquí yo sesión quiero, es claro, y aquí yo quiero compartirte algo que a mí me sucedió, ahorita que hablabas en referencia a que luego, ya cuando estás en entrevista diagnóstico con el paciente, que llega supuestamente por un motivo, pero ya cuando estás tú tratando, ¿no? Y sacando información, a mí me sucedió que me llega un joven eh, en los primeros años de la juventud, ¿sí? Me llega y supuestamente, y lo digo supuestamente porque la realidad era otra, supuestamente él venía deprimido porque no había podido tener la oportunidad de poder despedir a su padre que falleció en otro país, ¿no? Entonces, pues estaba un poco deprimido el chico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, empiezo yo a hablar con él y detecto que había, que ese era como la punta del iceberg. Debajo de eso había algo, ¿sí? Y ya casi al final de la entrevista le dije, mira, yo percibo que aquí hay confusión en cuanto a orientación sexual. Y el chico se queda así y me dijo, ¿y cómo lo sabes? Le dije, porque lo sé, porque te leí todo tu expresión al momento de que hablábamos de relaciones de pareja. Y le dije, estamos en confusión de orientación, o ya sabes, pero tienes miedo. Y ahí fue donde me dijo, no, es que la realidad estoy deprimido porque yo ya sé cuál es mi orientación, pero me da miedo decirlo. eso. No venía Y, por depresión de la muerte del padre, era otra cosa. Y oye, sí, o sea, y aquí es, y perdón que te interrumpa, y aquí es bien importante lo que dices. O sea, es estar realmente enfocada al 100% en el paciente y estar analizando, no solo a nivel verbal, sino todo lo que te dice, la entonación, qué palabras está usando, si hay nerviosismo, si hay cambio en el tono de voz, todo eso da muchísima información. Entonces, es de suma importancia poder contar también con estos elementos,
Neri, porque aquí yo también te voy a compartir otro ejemplo real que cuando me enteré por parte de una de mis pacientes me dio muchísimo coraje, ¿sí? Y yo creo que a ti también te va a dar. Es un terapeuta, es mexicano, que sale en redes y que, como tú mencionas, tiene muchísimos seguidores. Esta paciente llega conmigo, 24 años, conviviendo con un narcisista psicópata, ¿vale? Que la ha intentado matar en varias ocasiones. Entonces llega con él y pues claro, por cada consulta cobraba muchísimo, ¿vale? Y las consultas eran de 1 hora. Entonces, pues esta chica le dice, no, es que yo no tengo tanto para poder pagar una consulta. Y este personaje le dice, no te preocupes, yo tengo un grupo en WhatsApp de chat donde tú tienes que pagar una mensualidad. Entonces, yo hago sesiones de terapia grupal vía WhatsApp, que yo no sé cómo se puede hacer eso. Yo, no me cabe en mi cabeza cómo se puede hacer eso. Pero si faltas a una, ¿sí? Te saco del grupo. Esa era la primera regla. La segunda, tú no puedes hablar de lo mal que te trata tu narcisista. No, aquí solamente se aceptan mensajes de aquellas mujeres que están saliendo ya del proceso. ¿Perdón? Y caro, ¿eh? Por cada, o sea, cobraba, ¿qué te gusta? Unos $200 al mes por chat. Por chat. Por chat. Y por chat. Esas condiciones hasta de qué debes decir y qué no. O sea, me estás ya poniendo límites a de que está permitido hablar y de que no. Y es terapia. También tiene que ver con todo esto la revictimización cuando el terapeuta, insisto, sea o no sea psicólogo, te trata de complementaria de que la relación llegó porque tú, hasta dónde te causó daño, porque tú lo permitiste o porque no te alejaste, porque no te fuiste, que te lo diga no solo verbalmente, sino con expresiones. Cuando la persona está dando su testimonio, su experiencia, y hay miradas, hay gestos, como que o no te creo, o que te quedaste, o tú te podías ir porque él no te tenía encadenada, porque no te fuiste. Eso es un problema de autoestima y es que tratar tu autoestima para que puedas salir de esa relación sin ver el abanico de razones por las cuales una persona realmente no puede salir de una situación de abuso. No puedes salir no porque no quieras, no porque te guste que te maltrates, no porque te lo normalizaste el maltrato, o sea, hay muchas situaciones y cada una es un mundo, cada una es particular, no hay dos pacientes iguales, a los pacientes no le puedes abordar de la misma forma a todos, no puedes, es que es imposible darle un estimado a alguien de en cuánto tiempo te doy de alta, porque vienen por un motivo, ¿verdad? Y en el Pero salen otros. transcurso de la ojalá fuera uno, se abre la caja de Pandora y salen los demonios. Sí. Y salen los demonios, ¿por qué? Porque la terapia no es un camino de rosas. Después sí, pero sí tiene sus altas y sus bajas también, porque hay temas que sí hay que tratar, de los que sí hay que hablar y que si salen, por algo salieron, algo
los trajo, algo los destapó. Hay víctimas, por ejemplo, en terapia que vienen por violencia psicológica, pero es que la violencia psicológica no está aislada. Esa tiene otros No. tipos de violencia que por desconocimiento, cuando empieza la fase de educación y psicoeducación, empiezo a explicarte, a decirte todos los tipos de violencia, los mecanismos manifiestos y encubiertos de violencia, solamente psicológicos, pero te das cuenta con el tiempo de que me maltrataba psicológicamente, pero yo no trabajaba y me racionaba hasta qué cantidad de comida podía comer, cuándo, qué podía hacer y qué no, qué se podía comprar y qué no, que gastaba mucho. Ya va, es violencia económica. La violencia económica es esto y esto y esto. Cuando te forzaba, no violentamente, por insistencia, por ejemplo, a tener relaciones sexuales, eso es violencia sexual. Entonces, ¿qué implica la violencia sexual? Entonces, cuando se da cuenta de todos los tipos de violencia de los cuales fue víctima, que no identificó en su momento, que no pudo ni siquiera denunciar porque, primero porque no sabías, no eras consciente de, porque cuando la persona inicia el proceso de cambio, de arrancar y de yo tengo que buscar la manera de salir de aquí, de iniciar terapia, de ver cómo reconstruyo mi vida, es cuando hay una toma de conciencia, hay un Sí. punto de quiebre. Y si vienes como terapeuta y yo por ganar a un cliente, no un paciente, te digo, tú quieres sanar rápido, podemos hacer sesiones todos los días, pero yo creo que en 3 meses ya tú estás lista. Imposible. Ni, ni que tengas sesiones 5 horas diarias, los 31 días del mes o Del los mes. 30 días del mes, durante 3 meses, porque yo no sé qué me voy a encontrar en el camino, yo no sé qué traes tú, yo no sé de qué tipo de violencia fuiste víctima. Por ejemplo, si es de violencia, si es depresión también, o sea, los pacientes depresivos que en ese estudio de la Asociación Estadounidense de Psicología, por ejemplo, encontraron que la cantidad de sesiones que necesitan o que se requieren para ciertos diagnósticos de problemas psicológicos va a depender de el nivel, en caso de depresión, del nivel, y que la terapia no cesa, no finaliza, que la persona en el transcurso de su vida va a tener diferentes intervenciones o puede tener terapéuticas. Entonces, a lo mejor en la adolescencia, cuando inició todo, duró 2 años en terapia. Puede que haya avanzado, le dieron de alta, pero en su adultez sucedieron diferentes eventos, ¿verdad? Que hicieron que cayera otra vez, que el ataque, la ansiedad que sufría se convirtiera en trastorno de ansiedad generalizada. Ya no era ansiedad por algo puntual, sino que comenzó después, ¿no? Después me daba ansiedad Por ir al trabajo, me daba todo. ansiedad, todo fue escalando. Claro. Entonces requiere otra intervención. Y estamos hablando entonces de cuántas sesiones en la vida de esa persona de terapia fueron necesarias para sanar y aún no han sanado. Y no depende de la persona, de que no le echó ganas, de que no tuvo de fuerza de voluntad, de que no quiso, porque no hay persona que se sienta tan destruida, tan mal, tan traumada, que asista, que busque ayuda profesional porque no quiere sanar rápido o porque no quiera sanar. Si buscaste ayuda No. profesional, fue el primer paso. Es porque no, porque quería sanar. Si tú ves que el paciente no hay manera, no hay manera, no hay manera, ¿qué pasa? Tú no vives con él o con ella, tú no sabes lo que está viviendo, tú no sabes sus carencias y necesidades, tú no sabes si a nivel laboral tiene una experiencia, si el sueldo que tiene, por ejemplo, no le alcanza para cubrir sus necesidades, si tiene que pagar alquiler, si tiene que hacer cosas.
todo eso afecta a la persona. Adicional al problema motivo de consulta. Esa es la punta. Ajá, pero ¿y por qué no vino más a terapia? Hay tantos factores por qué no vino más a terapia, que no es precisamente porque me sentí mejor, que puede suceder, y yo mismo me di de alta, o yo misma me di de alta. No, hay muchos elementos que impiden que la persona continúe o que pueda avanzar. Creencias limitantes. Mira, y aquí, claro, y aquí yo te voy a compartir el caso de otra paciente que tuve, que me dijo, Pati, estuve 5 años en sesión de terapia, 5, en donde iba 2 veces a la semana por 5 años. Ya no sabía ni qué decirle a la terapeuta. No me quería dar de alta. No, no quería, no me quería. Y entonces decía, no, pero es que vamos otra vez a indagar en tu infancia y ahora vamos otra vez a indagar en la adolescencia. Dice, claro, y yo veía que esta terapeuta pues se iba a sus super viajes. Y yo, pues sí, porque claro, estabas tú ahí contribuyendo, ¿no? De Claro, una u otra manera, eso también, Neri, es abuso psicopático. Cuando uno ya sabe y dices, oye, a ver, en una terapia, yo creo que también tiene que entrar la parte de psicoeducación, que es algo bien importante, porque no es solamente darle las herramientas, sino también es importante darle información, Carly. porque el paciente tiene que entender qué fue lo que le pasó. ¿Y por O sea, qué? ¿qué pasó? Exacto. Primeramente, ¿qué me pasó? ¿Sí? ¿Qué tengo? ¿Qué me llevó, qué me llevó a estar así? ¿Qué sucedió? ¿Vale? E ir poniendo nombre a todas esas circunstancias que nos pasaron. ¿Por qué? Porque eso ayuda muchísimo a bajar los niveles de ansiedad. Y eso se ve. La ansiedad viene del miedo y el miedo viene por falta de información. Y esto es bien importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo a qué? A lo desconocido. Cuando yo tengo incertidumbre, cuando yo no sé cómo va a salir o no sé el resultado que vaya a obtener esta circunstancia en mi vida, lo desconozco. Y el cerebro dice, no, pues vamos a regresarnos. Vamos a regresarnos, ¿sí? Al pasado. Porque me da miedo el no saber cómo vamos a afrontar el futuro. Y aquí es donde entra la parte bien importante, en donde ya hay y se empieza a dar, ahora sí que gracias a Dios, más apertura en cuanto a la parte de neurociencia. ¿Por qué? Porque ya empiezan a dar los neurocientíficos herramientas para poder aprender a entrenar el cerebro. ¿Vale? Es de suma importancia entender cómo funciona el cerebro, porque de ahí se origina todo. Entonces, claro, pues si yo estoy ante una incertidumbre, obviamente yo voy a estar en un momento de ansiedad, que me puede llevar a un trastorno de ansiedad totalmente. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Sobre todo en pacientes que han vivido violencia de género, maltrato familiar, ¿no? Estando con narcisistas, psicópatas, etcétera. ¿Qué hay que hacer? Entre todo el proceso, que ya sabemos, también es importantísimo darle la información. Porque cuando el paciente va entendiendo y va sabiendo, ok, entonces yo sufrí maltrato físico en la parte de violencia sexual. Ajá. Y no me estoy refiriendo solamente a una violación. No. Aquí me estoy refiriendo a una coacción por tener el acto o a una amenaza. Eso es una violencia sexual dentro del maltrato físico. Ok, ya estoy entendiendo. ¿Sí? O la violencia patrimonial. O sea, que es cuando toman algo muy querido mío y lo destruyen, lo queman, lo venden, lo deshacen. O sea, esa es una violencia. Me estás quitando mi patrimonio, mi dinero, mis objetos. Eso también es una clase de violencia. Entonces, al momento en que al paciente se le brinda esto, más aparte todas las técnicas que ya sabemos, pues ahí el paciente va comprendiendo mejor. Y de una u otra manera también ayudamos a mantener activado lo que viene siendo el cerebro racional. Empezar a entender
cuando el paciente empieza a juntar poco a poco las piezas del rompecabezas, de pronto yo creo que te ha pasado que llega y dice, ah, ahora ya entendí por qué reaccionaba así con esta persona. Ya lo comprendí. ¿No te ha pasado? Y llegan Claro, bien contentos yo, y te dicen, ya sé. cuando todo tiene nombre, cuando sabes que no era que te estabas volviendo loca o No, loco, cuando, los pacientes, cuando comienza el despertar, cuando cae la venda, por eso es que la campaña es de la ley que la venda cae. Cuando la venda cae y la persona se da cuenta de que hubo más de 10 estrategias, mecanismos de manipulación para mantener atrapada en la relación. Ah, es que ya entiendo por qué no podía salir, por el reforzamiento intermitente, por la invalidación, porque me hacía sentir culpable, porque utilizó en las primeras fases el bombardeo de amor y por eso creí que era mi alma gemela y era somos tan iguales, se parece tanto a mí, como se encargó de bajar mis sistemas de alarma porque los necesitaba en esa precisa fase de bombardeo de amor. Ah, empieza eso, empieza a cuadrar, empieza a entender y después viene el segundo capítulo. ¿Por qué tengo todo esto? Y todos estos síntomas son no solo de trastorno de estrés postraumático, de trauma complejo, que ese trauma de fobia. traición, de que tengo yo, o sea, tengo una lista, pero tengo una lista no porque era el loco, era la loca, sino que todo eso me llevó a desarrollar esto y esto y esto, porque yo no era así, o antes de, yo sí era ansiosa, yo sí tenía algunas fobias, yo sí esto, pero precisamente me aproveché de tus fobias para crearte otras. Si tenía fobia a algo, bueno, más te lo daba, más te lo hacía. Si te daba miedo a algo, bueno, ahí es donde me voy a fincar. Entonces, por eso es que todo creció, todo creció, todo creció, todo creció y llegó al estado en que llegó con la psicoeducación, cuando estás siendo un verdadero profesional y empiezas a mostrarle, te lo voy a enseñar como quieras, por escrito, por videos, por manuales, con ejercicios y cuando le mando a mis pacientes algunos ejercicios llegan maravillados porque ahí me di cuenta de, claro, es que si tú no te das cuenta de algo, no puedes cambiar ni puedes saber que eso era lo que te, por ejemplo, te impedía relacionarte con otras personas, Ujú. donde perdiste esa capacidad y que ahora te cuesta tanto, es que estoy como un adolescente que llega a una fiesta y no sabe con quién hablar y tengo tal edad, ya va, pero tú no eras así, pero ¿cómo llegaste a ese punto? ¿Y cómo puedes cambiar cuando se dan cuenta de que sí hay procesos no solo de terapia, de capacitación, de entrenamiento, que vas progresivamente desensibilizándote, rompiendo los anclajes emocionales y que se dan cuenta Sí. de por qué odio ahora celebrar mi cumpleaños, el día de la madre, el día de los enamorados, el día de esto, el día de lo otro, porque se encargó de arruinar todas esas fechas y creó anclajes emocionales y después de terminada la relación, si no has cambiado eso, seguirás odiando, seguirás huyendo de lugares que frecuentabas, seguirás asociando canciones con personas con dolor, con sufrimiento, con golpes, con gritos. ¿Por qué? Porque no se ha sido identificado, no ha sido reconocido, no ha sido tratado. Entonces todo esto no puede ocurrir en 2 meses, en tres No, meses. O sea, si lo viviste tan intensamente, porque todo es tan intenso en este tipo de relaciones, esta violencia es tan brutal, este maltrato es tan brutal, en 2 meses, imagínate a alguien que tiene 26 años, 30 años, en una relación de pareja viviendo así. A los dos te doy el mismo límite de tiempo. Los no. dos en tan imposible. Lo
dos en una sesión, en sesiones grupales, vamos a trabajar eso. Imposible. No, no se puede, no se puede. Eso sí es algo que sí sería importante que lo mencionáramos, Neri. Hay sesiones, hay temas que no se pueden hacer grupales porque son tan intensos, porque son tan fuertes, porque el daño ha sido tan, ahora sí que ha llegado se ha enraizado el dolor que, que no puedes hacer una terapia grupal. No puedes. Y no puedes porque sabemos, si trabajamos en el área de la salud mental, si somos psicólogos o psiquiatras, que se abren procesos psicológicos. ¿Y qué es que se abren procesos psicológicos? Que la persona llegó, a veces es un taller de dinámica de grupos, que ha sucedido. Taller de formación de psicólogos en dinámicas de grupo. En un ejercicio que aparentemente inocente, un ejercicio con un globo, porque me pasó a mí cuando tenía 22 años que me había graduado de psicólogo. Y estaba haciendo en la UCB un curso de dinámica de grupos. Era el ejercicio con un globo. Era una actividad, después hicimos otra y de repente una de las participantes llorar y llorar y llorar y llorar. ¿Qué pasó ahí? Hubo un detonante. Y no estamos hablando de una sesión de terapia grupal, porque una sesión de terapia grupal peor. Entonces, ¿qué haces tú cuando se detona y se detona y se detona? Minas explosivas. Si eres psicólogo, te irás a quedar no sé cuánto tiempo allí, tratando después a cada uno, porque no los puedes mandar para su casa y decir, bueno, terminó la sesión, nos vemos en la próxima, la semana que viene, escribe, no sé Bye, qué. bye. La persona agarra, ¡pum!, acabó con su vida. ¿Y dónde ocurrió todo? ¿Dónde se destapó todo? En la sesión grupal. Sí, había algo, pero la sesión grupal contribuyó a que que otra persona narró su experiencia y lo que estaba aparentemente en el subconsciente, que estaba ahí dormido, ¡fum!, salió. Se activa. Y salió. Claro. O sea, sí, hay terapias que tienen que ser individuales. Total. Sí. Totalmente. O sea, no estamos hablando de un taller de pintura. No. O sea, un taller de pintura. Tú haces una sesión grupal de pintura. Eso, de tu pintura, de expresión corporal, lo que sea. Hasta el psicodrama. En el psicodrama también puede aflorar cualquier cosa. Y son un tipo de abordaje psicológico, independientemente de terapia cognitivo-conductual, de la neurociencia, sea cual sea la terapia psicológica empleada, es imposible que diga en tantas sesiones, ya, estás lista, te doy de alta. No. Todo. No. Tienes que ir viendo cómo anda, tienes que ir viendo o sea, tienes que ir calibrando. Es como un maestro a un alumno, o sea, tienes que ir a través de ejercicios, a través de las charlas, a través de las preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque ha pasado, o sea, de una sesión a otra, al parecer el paciente se va muy a gusto, muy tranquilo y te topas en la siguiente sesión y está hecho un mar de lágrimas y dices, ¿qué pasó? Y tal vez y a mí me pasa a veces oye, lo que yo tenía que trabajar en esa sesión no la trabajo. ¿No? ¿Por qué? Porque ahorita esto es lo que tengo que trabajar. Esto, porque mi paciente está en detonación terrible. Está llorando, está desesperada o desesperado. Entonces, hay que abordar eso y lo que tú tenías, ¿no?, programado para esa sesión, lo tienes que dejar a un lado. O sea, yo no concibo, que yo sé que los hay, y bueno, cada quien, pero yo no concibo a un terapeuta, a un psicólogo, a un neuropsicólogo, que llegue el paciente totalmente devastado y que digas, bueno, a ver, tranquilo, vamos a continuar donde nos quedamos.
o sea, pues O, entonces o no estás haciendo más bien. Dime. cruel, más personalizado, por ejemplo, buscar en la historia, pero eso no fue el motivo de terapia por el que tú viniste. Este, el motivo de terapia fue este, y eso es lo que vamos a tratar. Después que terminemos con esto, podemos entonces iniciar el trabajo y trabajar en ese. O sea, es otro motivo de terapia, es otra terapia, prácticamente. O sea, viniste a esto, vamos a esto. O sea, yo no me salgo de aquí. No, No, o sea, no, no. estamos tratando exactamente, o sea, con seres humanos, con personas, tú no las puedes revictimizar en terapia o porque no hayas vivido eso, o porque no tengas conocimiento, por ejemplo, en este caso de psicopatía o de narcisismo, que a veces viene, si eres un psicólogo que no tiene formación en esta área, como la mayoría, y el paciente te está diciendo que leyó, que cree, que investiga primero, o tú tienes que tener ética y decir, esa no es mi competencia, yo no tengo experiencia en esto, yo te voy a referir a tal psicólogo. Si te viene una víctima de abuso sexual, tú la vas a tratar como que viene alguien con trastorno del sueño, porque eres psicólogo, eso va para todo. No, ya va, no da para todo. O sea, una víctima de abuso sexual requiere alguien que tenga formación, Especialista en eso. porque ese es otro nivel de violencia, ese es otro nivel de maltrato. O sea, tú no puedes ir probando, experimentando, así como que, bueno, yo voy hablando, yo le doy unas recomendaciones, esas recomendaciones tipo psicología positiva, tipo de revista, Ah, así muy fríamente, cuando tú no te imaginas, porque no te imaginas ni siquiera, o sea, no puedes, el horror que puede haber sufrido una persona víctima de abuso sexual. y aquí qué bueno que lo mencionas, porque antes de entrar al live, ya ves lo que te mandé, Ajá, ¿vale? ya Lo lo, que te mandé por privado. Eh, aquí me ha tocado, y de hecho, pues una chica que va a entrar ya pronto conmigo me dijo que había estado con un terapeuta, que al principio todo iba muy bien, ¿no? Ella tuvo que ir, ¿por qué? Pues porque tuvo situaciones con el padre de niña, luego el marido la dejó por otra, ¿no? La abandona, era un narcisista, etcétera, etcétera. Entonces me dice, Pati, tuve que dejar de ir con ese terapeuta porque me decía, si no lo perdonas, yo no puedo seguir con tu terapia. Entonces empecé a mentir y yo le mentía al terapeuta. Yo le decía, me decía, ¿ya lo perdonaste? Pues mira, ya estoy trabajando. No, no, no. O sea, si no vienes la próxima semana y me dices, mira, ya lo perdoné, ya no te quiero ver. O sea, que yo digo, bueno, a ver, el perdón, este es algo que el perdón. sabemos que es súper individual y que hay muchos terapeutas, psiquiatras, psicólogos, lo que sea, diciendo, tú tienes que perdonar, si quieres ser feliz, tienes que perdonar. Y yo digo, ¿y por qué? Porque me lo Por, dices tú, que tú no viviste lo que yo viví. ajá, O sea, no, si a mí no me da la gana perdonar a mi agresor o mi agresora, no lo hago. Yo vengo aquí a trabajar mi carga emocional, mi trauma. Ya decidiré yo si lo perdono o no. Pero esto es revictimizar. Esto es obligar a una persona, sobre todo de este tipo, con estas historias, a volver a ser sumisa. Porque entramos otra vez en la relación dominación, sumisión. Dominación, el psicólogo, sumisión, el paciente. Entonces yo psicólogo te voy a decir a ti cómo tienes que hacer tu vida. Y si no lo haces como yo te digo que lo hagas, entonces estás mal. Entonces tú eres el responsable, por eso te está yendo como te va. ajá, ¿Sí? O sea, y aquí no es así. Aquí tenemos nosotros que dar recomendaciones. ajá.
porque es bien importante para el paciente empezar nuevamente a tener el control sobre su vida. Y el empezar a decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Por qué? Porque al final del día, Neri, y lo sabemos, es el paciente el que va a tener que afrontar las consecuencias de esa decisión, no nosotras. No, y que estos que hablan de el perdón de esa manera, vas a forzar la revinculación de la víctima con el agresor o con su agresora, en donde si ya se establecieron límites, tengo que pedirle perdón después de todo lo que sucedió. Ya va, el perdón tiene unas condiciones para que se produzca, pero el perdón necesario para que avance la víctima psicológicamente es que se perdone a sí misma. Porque si te sigues culpando de que lo que sucedió, de por qué yo permití, de por qué no me di cuenta antes, de por qué no tomé la decisión antes, eso tiene que haber un proceso de perdón, pero perdón porque no sabías, porque no tenías la culpa, porque en este caso sabemos que fuiste elegida y escogida y había un objetivo, destruirte durante y después de la relación, porque después de la relación seguiré destruyéndote todos los canales posibles que pueda, siempre cuidándome de los límites legales para no, y sobre todo si hay órdenes de restricción o de alejamiento, enviando a X persona, lo que sea, pero el perdón tiene que venir de ti para ti, ¿no? Exactamente. Que va a utilizar ese perdón, yo te perdono, para decir, abrir otra vez la puerta para iniciar un nuevo ciclo. ¿Y claro, cómo te vas a hacer? Y eso no va a ser liberador precisamente. El reiniciar eso, el revivir todo lo sucedido, porque es que tienes que revivirlo. Ahora, que cuando sanas, sin yo ponerte condiciones como terapeuta de sigo contigo, sí, es prácticamente lo mismo que una relación con estos seres. Si haces esto, seguimos. Depende de ti, de lo que hagas. Tú para sentirte bien, tú tienes que ir y pedirle perdón. O sea, tú vas y le pides perdón confiando en tu terapeuta y no te vas a sentir bien, eso no va a hacer que tú te sientas bien. No. Eso no va, entonces, saber cuándo también, hasta aquí llego yo con esta terapia, hasta aquí llego yo con este terapeuta, porque lo que me está diciendo no solo me está revictimizando, sino que me está agrediendo. Eso es maltrato también, eso es violencia, eso es persuasión, intimidación, amedrentamiento, si no lo haces, amenaza, es una amenaza. Coacción. Te está coaccionando. O sea, o lo haces como yo quiero, o si no, hasta aquí llegaste. No, pues sabes que hasta aquí llegué, fíjate. Porque, no se puede permitir esa violación del derecho que todo ser humano tiene de ejercer sobre sí mismo las decisiones que quiera. Y menos si somos adultos. Exactamente, el libre menos. Tú mismo, exactamente. Yo no te impongo por mi relación de poder de terapeuta, paciente. Yo soy el terapeuta que todo lo sabe, que te va a decir qué tienes que hacer y cómo tienes que hacer para que suceda esto. No, eso no es una ecuación matemática. O sea, eso no es una ecuación matemática, eso no es una receta de cocina, que es por medida. No. O sea, no. No, y aquí qué bueno que también mencionas eso, Neri, porque también se ha visto mucho. A ver, yo por lo menos, y yo creo que igual tú,
has comentado en tus pacientes. Yo a mis pacientes les digo, a ver, yo soy igual que tú, ¿eh? Lo que pasa es que yo tengo una información, así como lo tiene un ingeniero, pues el ingeniero pues sabe hacer X cosas, yo no la sé, pues si tengo un problema de ingeniería eléctrica, pues voy con un ingeniero eléctrico, ¿no? Pues a que me oriente. Pero no significa que esa persona sea más o menos, sino que esa persona tiene, o se supone que está ejerciendo una habilidad innata, Ajá. ¿sí? Para realizar el trabajo que está llevando a cabo. Y por eso, pues esa persona con esa habilidad innata más los conocimientos, pues sabe más que yo de ese tema. Pero cuando estamos ante un personaje que se cree superior a, esa es mi gran recomendación, sal corriendo de ahí. No, aquí nadie es superior a nadie, todos somos iguales, todos valemos lo mismo, somos seres humanos, número uno es la primera valía, somos seres humanos. ¿Ok? Entonces aquí no es de que yo, terapeuta, soy mejor que tú porque tú no sabes si tú eres un tonto. No, porque yo tampoco, terapeuta, no lo sabía. Lo tuve que estudiar. ¿Vale? O sea Exactamente. que aquí esto. Y otra cosa de lo que te mandé hoy, hace unos momentos atrás, Neri, que fue muy choqueante por WhatsApp, ¿te acuerdas? Hay una frase de una persona que mencionó en donde decía, ay, ¿qué decía? Ahora sí ya se me olvidó, que decía, cuando alguien te hiere, ¿vale? Trata de ponerte en el lugar de esa persona y entonces tú vas a comprender el por qué te hirió Ujú. y va a ayudarte a como a perdonar. Eh, yo no estoy de acuerdo con eso, mucho menos cuando estamos hablando de este tipo de agresores que no tienen cura, que lo hacen con toda la conciencia de generar daño y lo disfrutan y lo gozan. Yo creo que ese tipo de mensajes son altamente revictimizantes y dañinos para una persona que sigue ese consejo. No sé qué opines tú. Sí, es que no son consejos sanos. No es el que yo me ponga en el lugar del otro, porque no todo el tiempo. O sea, el- la empatía y el exceso de empatía es a veces el que lleva a que la persona sea maltratada, abusada, explotada, porque siempre te pones en el lugar del otro para entender por qué hizo tal cosa. Ya va, no todas las personas que han tenido, por ejemplo, experiencias traumáticas van por la vida dañando a los demás. Hay personas que han vivido horrores y van por la vida ayudando a los demás. O sea, Uh no -huh. te conviertes en un monstruo porque tu pasado fue oscuro, ¿no? Hay seres de luz que vienen del inframundo, como digo yo. Y sin Sí. embargo, ¿y por qué? Porque decides en algún punto qué quieres ser y qué quieres hacer y qué responsabilidad vas a asumir o no por tus acciones y tus decisiones. Entonces, sabemos que los psicópatas integrados, los narcisistas, los que tienen trastorno de personalidad antisocial, saben lo que están haciendo, disfrutan con el daño que hacen, planificando qué voy a decir, qué le voy a hacer, qué voy a escribirle, y no me importa cómo eso daña a la persona, le perjudica, le hace sentir, si transgrede o no las leyes o las normas, me tiene sin cuidado. Entonces, te voy a pedir a ti que eres víctima de alguien así, que hizo todo maquiavélicamente, que te pongas en su lugar y entiendas las razones por las cuales está haciendo lo que está haciendo o te hizo lo que te hizo. Cuando entiendes de esta psicología oscura,
te das cuenta que lo hizo porque quiso, lo hizo porque disfruta causando dolor y comienzas a entender por qué cuando X te veía llorar, se reía, sonreía, porque te ofendía con tanta ligereza a ti y a cualquier persona de tu núcleo, y tú dices, vas a entender por qué alguien, un adulto, racional, te agrede. ¿Qué razones hubo en él? ¿Porque tuvo una infancia difícil? ¿O porque nadie lo entiende, nadie lo comprende? ¿O porque es así, peor todavía? Es que él es así, es que ella es así, ella siempre ha sido así, o él siempre ha sido así. Tienes que entenderlo, o tienes que entender. No, o sea, No, no. no, Inaceptable. definitivamente no. Inaceptable totalmente. Neri, algo más que deseemos compartir para ayudar a las personas que, tanto los que están conectados aquí en este momento y los que vayan a verlo en diferido, puedan evitar caer con este tipo de abuso psicopático en las terapias. Mi recomendación, vamos a decir así, mayor es que el desespero por salir, por superar el trauma, por sanar, no sea mayor a la razón, por analizar qué me ofrecen los terapeutas y mi realidad. Pensar, estas soluciones mágicas realmente son viables para cualquier tipo de paciente. Allí está la respuesta. Evitar ser víctimas o ser presa de quienes se aprovechan, ¿verdad? Quienes ven pescar en río revuelto, la salud mental como un comercio. Analizar antes de tomar una decisión, así como cuando las personas buscan para ir a un médico, para una afección física. No van al primer médico que se les atraviese. Si tienes, ¿verdad?, un problema cardíaco, buscan quién es el mejor cardiólogo. Entonces, averiguan, llaman. Si hay algún cardiólogo que tiene, por ejemplo, una cuenta en Instagram que te dice que asistas a su consulta, que tú vas a estar bien con un tratamiento de 5 meses. Así, sin saber lo que tienes tú, sin hacerte ningún examen, sin nada, sin saber si tú eres hipertenso, si a ti te operaron de niño del corazón, si tú tienes un sol, así. Entonces, así como tomas la decisión a nivel físico, pensar que la salud mental es más frágil. Y precisamente porque es más frágil, requiere mayor atención, requiere ser más paciente y dedicarte el tiempo que mereces. Si yo necesito tiempo para sanar, lo voy a hacer. Asistiendo regularmente a mis consultas, escuchando las recomendaciones en la psicoeducación que no debo hacer y que sí, porque sí, no debo tener, por ejemplo, contacto o revincularme con las personas que me agredieron por tales y tales razones, y que has comprobado que cada vez eso, el ciclo del abuso, las recaídas, cada vez que regresabas era peor, cada vez que regresabas era peor. Saber que la violencia en este caso no para, la violencia escala y escala y escala hasta que suceda dos cosas: o te mates, te suicides, o te asesinas a ti y a todo el que tenga que ver contigo.
o que huyas, como bien lo dijo Robert Herr, huye, y huye y sal, y ocúpate, ocupar, no preocuparte. No, estoy preocupada porque se me olvidan las cosas, estoy preocupada porque tengo miedo por todo, estoy preocupada. No, hay que ocuparse, porque de la preocupación no vas a salir. Sí, hay un proceso de victimismo, pero no quedarte en el victimismo porque eso te estanca en el pobrecita, en el que es que yo sufrí, es que a mí me hicieron esto, y me hicieron esto, y me hicieron esto, y si eso te lo repites y te lo refuerzas, pero no haces nada para salir de eso, pero yo quiero salir de esto, pero ¿qué estás haciendo para salir de eso? ¿Qué estás haciendo para cambiar tu situación? ¿De la del año pasado, la del año antepasado, la del mes pasado, la de enero, la de febrero, la de marzo? ¿Qué estás haciendo para cambiar tu realidad? Nada, pero yo quiero salir de esto. En la nada no vas a lograr ningún cambio. No. En quedarme allí, en el pensamiento, rumiando mis pensamientos, el pensamiento circular de lo que me hicieron, de lo que yo me hice, de que por qué me dejé, de que tampoco. Entonces, hacer lo que hay que hacer, así sea, empujándote tú misma. Ya está. Yo misma me empujo, yo misma hago lo que tengo que hacer. Estar alerta de las banderas en todos los casos, no solo aquí. Pero tú crees que tú dijiste algo, si estás en terapia, que hizo que él te golpeara. Hay algo que tú a lo mejor, no sé, Lo provocaste, es que lo provocaste. tu vestida, cuando te violaron. O sea, como estaba yo vestida cuando me violaron. Como pudo haber estado vestida para que me violaran. O ¿a qué hora más o menos pasaste tú por ahí cuando fuiste a atacar? O sea, el ataque depende de... No, y otras, que eso ya lo he comentado. O sea, hay otros que le dicen, es que tú lo provocaste, tú eres la responsable, tú lo buscaste, tú lo querías. Cuando a una chica, eso me lo comentó la propia afectada, se lo dijo una psicóloga, pues que tú fuiste la que provocó que 5 hombres te violentaran. Te violaron en una noche, los 5. Tú fuiste la responsable, los provocaste. Claro. ¿Sí? Entonces, así, dime. Para mí, yo recomendación, pasar también de la preocupación a la ocupación. Preocupada por tu salud mental, ocuparte de tu salud mental, ocuparte de tu salud física, de comenzar, porque si nunca lo habías implementado, hábitos de autocuidado. Todas las personas deben tener hábitos de autocuidado. ¿Por qué? Para mantener su salud mental. Todas, absolutamente todas. ¿Hasta qué hora usó el celular? ¿Hasta qué hora usó el móvil? ¿Qué tipo de contenido consumo y cuál no? ¿Hasta qué hora? Y así con todo, hasta con la alimentación. Entonces, autocuidado físico, autocuidado emocional, autocuidado psicológico. O sea, ¿qué voy a permitir? Establecimiento de límites con los demás, pero también de límites conmigo, de límites personales. O sea, porque no se trata solo de ir por la vida poniéndole límites a las personas y no permitir. ¿Qué no te vas a permitir tú mismo? ¿Qué no vas a volver a hacer para que no suceda esto, o para preservar tu salud mental, tu tranquilidad y tu paz? Y una vez que lograste tu salud mental, tu paz, ocuparte de mantenerla, porque sabes cuánto te costó llegar a ese punto y que regresar puede o no ser así de rápido, dependiendo de lo que hagas, de lo que decidas, de las decisiones que tomes, de las relaciones, de si quedaste hipervigilante, desconfías de todo el mundo, necesitas ayuda.
¿Por qué? Porque no todas las personas van por la vida destruyendo a otros. No todas las personas tienen mala intención, tienen una agenda oculta, me quieren utilizar, no. O sea, si mi pensamiento es ese o quedó así, yo necesito ayuda. Entonces necesito recuperar que la autoestima no da para todo. El autoconcepto, autoestima, amor propio, seguridad en ti misma, empoderamiento y una larga lista que te van a permitir tener calidad de vida. Y calidad de vida y calidad de relaciones. Y ser más selectiva en cuanto a personas, lugares, contacto, empleos. Tú decides en este ambiente laboral sí, en este ambiente laboral no. Hasta eso lo decides. No que la necesidad te lleve a mantenerte en X relación con tal persona o en X empleo o hasta inclusive en este lugar viviendo. No. Estar donde debes estar, pero para ello hay que trabajar. El trabajo es personal, el trabajo es interno, porque no hay nada que un terapeuta pueda hacer sin un trabajo personal. El trabajo personal es el que va a ayudar, ¿verdad? A que todo se dé, a que avance. ¿Ok? Esa es mi recomendación. Gracias, Mary. Y pues la mía es dos cosas que son fundamentales y que, de hecho, la semana pasada aquí un psiquiatra en el periódico El País dijo que Ajá. en base a varios estudios que hemos realizado, se han dado cuenta de que faltan dos elementos para ayudar a que una persona pueda salir adelante dentro de su proceso de sanación: amor y atención. Uh-huh. Mi recomendación: cuando vayan con un terapeuta de cualquier índole, acorde a su afectación mental, revisen si realmente está aplicando la terapia o más bien el contacto humano. ¿Sí? Aquí es un ser humano tratando de ayudar a otro ser humano. Aquí no hay nadie con que le escuche, que se active. Tú veas que de verdad la persona se está involucrando en tu historia. Y sobre todo, tener conciencia, de que este es un trabajo en equipo. ¿Sí? O sea, es 50% el paciente y 50% el terapeuta y vamos juntos, ya vamos. Y si el paciente se me cae porque hubo un detonante, pues ahí voy, le ayudo, lo levanto y seguimos avanzando. Porque eso es un trabajo en equipo. Y cuando el paciente siente eso, de verdad, es importante que puedan tener una mayor correlación entre el terapeuta y lo que viene siendo el paciente. Esto es básico. Y no solamente lo digo yo. O sea, Pat Ogen y Janine Fisher, que son realmente estas mujeres especialistas en la terapia sensoriomotriz, han visto cómo la relación afectiva hasta cierto punto con los límites propios ayuda muchísimo más a un paciente a que pueda ir avanzando dentro de este largo proceso de sanación, pero que al final tiene ahora sí que una bonita recompensa. Cuando tú ves en el paciente la alegría de decir, a ver, me dice Ramiro que no se me escucha bien. ¿Ah, sí me escuchan? A ver, ya dime, Ramiro, si me escuchan bien. ¿Me escuchan? Ahora Sí. sí. Gracias. Te decía, aquí lo más importante es poder mantener una relación de humano a humano, ¿sí? Ajá. En donde la empatía esté presente, la empatía del terapeuta hacia el paciente. Hayamos o no hayamos vivido esa circunstancia. Esto de la empatía es natural, es humano, ¿sí? El paciente lo percibe y ahí es donde el paciente también ayuda a que se pueda abrir más y pueda compartir más aquellos pasajes,
aquellos sucesos que los ha mantenido para sí mismo, porque le ha dado vergüenza, miedo a que lo juzguen, etcétera. Pero cuando ya el paciente se siente en confianza, ya se abre. Y eso a nosotros nos permite poder trabajar más aquellos traumas que pueda tener. Así es que muchísimas gracias, Neri. Me encantó tener esta charla contigo. Aprendimos mucho. Esperemos que no sea la última. Y además, pues también comentarles, ¿no? Neri es, junto con Ramiro Simón y Claudia Figueroa, la co-creadora de la ley contra el abuso psicopático. Entonces, está junto con Ramiro, Claudia y obviamente muchísimos terapeutas que estamos apoyando cada uno desde nuestra posición para que esto se convierta en ley pronto. Este proyecto tan importante y que sabemos que ayudaría a muchísimas víctimas de todos los países a poder ganar en esta batalla que a veces se ve impensable, ¿no? Imposible de poderla ganar, pero que sí se puede y con la ayuda de Dios se va a lograr algún día. Así es. Así es. Muchas gracias, Mary. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ti por la invitación y por estar ayudando, contribuyendo a que el proyecto de ley sea conocido y sea también aprobado, porque cada vez que ayudamos a difundir lo del proyecto de ley y la información, la psicoeducación, salvamos vidas. Y sabemos que salvamos vidas porque hay personas inmersas en las relaciones que han identificado patrones gracias a las publicaciones. Y como digo yo, al uso adecuado de las redes sociales. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Gracias a todos los que se conectaron. No nos va a dar tiempo de poder leer todo lo que nos compartieron, pero agradecemos muchísimo todos sus comentarios y esperemos verlos pronto. Hasta entonces y muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Bye, Neri. Chao, gracias.